Al hablar de agendas globales, hemos estado tocando varios temas. ¿Qué se propone el diablo con la globalización? ¿Qué se proponen los estadistas desde la perspectiva de la economía? ¿Qué se proponen los grandes políticos, los países, las religiones en general con la globalización? Pero nos toca ver ahora un poco más directamente la globalización verdadera. ¿Qué se propone Dios con la globalización? Porque Dios está interesado también en la globalización del mundo. En primer lugar, quiero decirles que vivimos en el tiempo del fin. Y para conocer la agenda divina en esta época, será bueno que comprendamos un poco mejor la percepción divina de esta época, del tiempo del fin. ¿Cómo estaría enmarcada esta época final? Esto lo vemos en el capítulo 11 del libro de Daniel, a partir del versículo 40. ¿Qué escribió Daniel sobre lo que allí menciona el profeta como tiempo del fin? Y encontramos que habría una herida, una restauración y una caída final del último imperio, el imperio romano. Habría también una vindicación final del Señor y de su templo, así como de todos los que confían en su ministerio. Es el día del juicio final. Durante esa época se consuman todos los hechos de la humanidad para que Dios finalmente acabe con el pecado e intervenga definitivamente en los asuntos humanos. Encontramos en ese capítulo 11 de Daniel, a partir del versículo 40, lo que podríamos mencionar como la penúltima batalla del mundo. Este fue el título de uno de los temas que vimos anteriormente. Secularismo versus religión, la lucha entre los poderes seculares con los poderes religiosos. Comienza diciendo Daniel 11:40, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es ese él? Es el rey del norte, del cual venía hablando en la parte anterior de esa visión. Y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del sur. Como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. La idea que da al decir contenderá es, como lo dicen algunas versiones, se acorneará, es de acornearse, de dos animales que embisten el uno contra el otro. Lo sabemos porque ese mismo verbo se lo emplea en otros lugares de la Biblia al referirse a esas embestidas de dos animales que se acornean. El rey del norte es Babilonia. En la época de Daniel, contemporáneo de Jeremías, del profeta Jeremías, podemos ver que se consideraba a Babilonia como el rey del norte. Jeremías 46:10, en tierra del norte junto al río Éufrates. El Éufrates pasaba por la ciudad de Babilonia. El sur, el rey del sur es Egipto. Jeremías 46:20, en ese mismo versículo y en varios otros capítulos más, se refiere a Egipto y representa a Egipto también como con un animal. Era típico. Cuando la Biblia habla de bestia, no estamos tratando a nadie de bestia, sino estamos hablando de figuras que representan imperios o gobiernos. Y aquí dice, becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte. Viene destrucción. Daniel 11:43 destaca también, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ahora, vamos al Apocalipsis y vemos que Egipto y Babilonia son simbólicos.
Después de la venida de Cristo, Israel ya no es el Israel literal, sino es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano que sigue a Cristo. Ese es el Israel de Dios, dice Gálatas 6, versículos 15 y 16. También vemos el rey del oriente, que antiguamente era el rey persa que libró de Babilonia a los cautivos, se refiere a Cristo y a sus ángeles que vienen para librar la batalla final. Eso lo consideramos también en un tema. Y Babilonia se refiere a Roma, a la Iglesia Católica Romana, porque está además representada por una mujer y por una mujer infiel. Si se la representa como ramera, es porque en lugar de unirse con Cristo, se une con los pueblos de la tierra. El Egipto de los últimos días. Dice Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, claramente que no es un Egipto literal, sino que en sentido simbólico o espiritual, dice, se llama Egipto. Una bestia espantosa, una bestia que se levanta del abismo. Gobiernos seculares están representados, los gobiernos seculares en el tiempo del fin, justamente por esta otra bestia del capítulo 11 de Apocalipsis. Y fue justamente un gobierno secular, ateo, que dio el golpe de muerte a la autoridad política del papado romano. Eso estaba predicho en Apocalipsis 13, el versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte. Un golpe de gracia le dio. Y esa herida tuvo que ver con la separación de iglesia y Estado, de los poderes religiosos para con los poderes seculares. Y eso trajo un oasis de libertad al mundo. El general Berthier, jefe del ejército de Napoleón, en 1798, tomó prisionero al Papa de Roma y lo desterró, le quitó el anillo de Pedro y dijo que nunca más debía levantarse la autoridad del papado en ese lugar. Y ninguna nación de Europa salió en defensa del pontífice romano. Los francos habían sido la tribu más fiel al papado durante toda la Edad Media y fue 1290 años con el rey Clodoveo, el primer rey de los francos que fundó la ciudad de París, que antes existía con otro nombre. Fue a través de ese rey que se dio por primera vez la unión de iglesia y Estado entre católicos y poderes seculares. Pero ahora el papado en 1798 fue humillado y lo fue repetidamente por Napoleón, quien tomó como prisioneros no solo a Pío VII, sino también a Pío VIII. Aquí podemos ver unas láminas de una burla secular que nos muestra el espíritu anticlerical mundial contra el sistema real y la religión papal. Tantas bulas que ahora en esa hoguera imaginaria en que se pone al Papa, tantas bulas habían dado los papas para quemar a herejes, ahora lo representan como volviéndose contra el pontificado romano. Pío IX alcanzó a escapar el 16 de noviembre de 1849, vestido en la sotana de un sacerdote común y un par de grandes gafas, cuando saqueaban su palacio de verano Quirinal en Roma, y se exilió en Nápoles por más de un año. Se quitó de los católicos el control de la educación en Bélgica. En Suiza se erradicaron todas las órdenes religiosas. El Estado tomó posesión de las escuelas católicas en Austria y secularizó el matrimonio. Aquí podemos ver otra lámina ordinaria, en donde aparece la guillotina, en donde aparecen ahorcándose monjas y sacerdotes, y alguien semidesnudo tocando violín, disfrutando
de esa represalia, esa venganza que por siglos estuvo contenida ante un poder que había aplastado, humillado, denigrado y destruido a tanta gente. En Italia confiscaron ahora el patrimonio papal que perdió su dominio territorial sobre Roma. Los jesuitas fueron desterrados de Alemania y se prohibió enseñar a las órdenes religiosas. Se encarceló y expulsó a más de 1000 sacerdotes católicos. Podemos imaginarnos el tremendo terremoto que significó eso. Otra lámina de burla, un cadáver llevando a una corte papal, lo que parece ser más bien una corte fúnebre. Las procesiones católicas fueron prohibidas en Italia al final del siglo XIX. Se multaba, encarcelaba y desterraba a los sacerdotes que se oponían a la nueva legislación, quienes además debían hacer el servicio militar. Viví en Francia 6 años, obtuve mi doctorado en teología en la Universidad de Estrasburgo y enseñé teología en el seminario adventista que está frente a Ginebra, en Suiza, pero del lado francés. Y algunas películas históricas que vi, recuerdo que representaban esa época anticlerical que se había levantado. Eso está todavía muy vivo en la historia y en la conciencia de los franceses. Se anularon los días sagrados. No había día del año en que no se celebraba o festejaba a un santo o a una santa o tenía algo que ver con días religiosos. Y el gobierno francés prohibió las órdenes religiosas en 1901 y cerró 13.904 escuelas católicas. Esto fue algo dramático. Recibió una herida de muerte, anticipaba el profeta, el apóstol. Pío IX, el Papa Pío IX, se salvó de un último insulto cuando una tumba anticlerical intentó tirar su ataúd al río. Ahora veamos la descripción del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 al 8. Cuando hayan acabado los 2 testigos, el testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, la autoridad o poder que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, destruirá la Biblia. Junto con toda la religión, el poder ateo que se levantó en Francia también destruyó la palabra de Dios. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual o simbólico se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí vemos que se levantaría una guerra, se haría una guerra contra los 2 testigos, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso ocurrió no solamente en Francia, sino también ocurrió con el comunismo de la Unión Soviética. No se permitía llevar Biblias, ni a China en su comunismo. Y cuando por contrabando lograban introducir algunas Biblias, aunque descubrían y destruían la mayoría, ya se daban por satisfechos los que enviaban esas Biblias porque al menos pasaron algunas. Jesús dijo que las escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y en San Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el que me envió el Padre da testimonio de mí. Aquí vemos los 2 testigos. ¿Quiénes dan testimonio en una corte? Los testigos. Lo llamó el apóstol Pablo testimonio de Cristo y testimonio de nuestro Señor en 2 pasajes, en 2 de sus cartas. Y en el Apocalipsis esos 2 olivos, 2 testigos, reciben su vida, su fuerza del aceite que proviene de 2 olivos y que desemboca en 2 candelabros que están ante el Dios de la tierra y los llama testigos también. En Apocalipsis 11, 12 al 6 se muestra esa relación. Hay 2 candelabros representando uno al Antiguo y otro al Nuevo Testamento.
Juan dijo en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este monolito que vemos aquí se ve la decisión que tomaron al comenzar el siglo XVI los valdenses de unirse a la Reforma protestante. Y ellos pusieron allí como testimonio la Biblia, sé fiel, el fundamento de la fe valdense y protestante. Los que asumieron el testimonio de la palabra de Dios durante la Edad Media fueron perseguidos. Se presumía reverenciar la Biblia, pero se la tenía recluida en conventos en un idioma que el pueblo no conocía, y el clero se reservaba el derecho a interpretarla y se condenaba a los que la difundían. La Biblia fue proscripta, se la puso en el índice de libros prohibidos en su versión popular, porque la tenían en una versión que no se había traducido. Y profetizaron, dice, esos dos testigos vestidos de cilicio. Significa vestidos de aflicción, ropaje de angustia, luto y privación. ¿Cuántos fueron quemados en la hoguera por estudiar la Biblia cuando los descubrieron? Al ser quemado en 1415, el gran reformador Juan Hus, él dio un testimonio de su fe, declarando que moría por su fe en la palabra de Dios y se negaba a retractarse de ese testimonio de la palabra de Dios. Los que se atrevieron a difundir la Biblia fueron muertos, Apocalipsis 6:9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y eso ocurrió durante más de 1000 años. La persecución, la intolerancia que se pudo ver allí. Pero al final de esos 1290 o 1260 años, ya que esas dos cifras están ligadas en Daniel y en Apocalipsis, al final reciben un ataque declarado por un poder que no pretende reverenciar la Biblia, sino que se propone destruirla. En el libro El conflicto de los siglos describe Elena de White, página 312. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Si Apocalipsis decía que en sentido simbólico era Egipto, ¿qué sentido simbólico podía proyectar? Tenemos que ir a la historia y en especial de los orígenes, porque así hicieron los profetas cuando quisieron representar la característica clave de un pueblo, de una nación que iba a ser ponderada o condenada. Ningún monarca, sigue diciendo Elena de White, resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Y esto lo vemos repetido en Francia cuando ahora se burlaban públicamente de Dios y de la existencia de Dios. Cuando se presentó Moisés ante el faraón para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Y esto se reprodujo ahora. Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y el espíritu anticlerical y antirreligioso que se levantó en la Revolución Francesa reflejó un carácter semejante al del faraón de Egipto en aquella ocasión cuando Moisés se acercó para pedir que deje en libertad a su pueblo. Y ellos levantaron, en lugar de Dios, levantaron la diosa la razón. Fueron los franceses los que enviaron la estatua de la libertad, como se la conoce, que está en Nueva York, donde aparece una mujer. Esto es ateísmo, declaró Elena de White. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Conflicto de los siglos, página 312. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho. La guillotina se cansó de cortar cabezas. Estuve en Francia cuando por televisión decidieron
guardar esa guillotina como monumento histórico, pero la hicieron desaparecer de los lugares de ejecución. Una vergüenza, decían, a nuestro sistema de gobierno. Hicieron la guerra contra la Biblia y contra todo libro religioso. Se hicieron grandes hogueras para quemarlos, quemar todos esos libros religiosos. En el libro Educación, página 224, antes de la revolución bolchevique, la revolución comunista rusa, Elena de White dijo lo siguiente: la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Bueno, así que volvamos ahora a esa proyección de lo que ocurriría en el tiempo del fin. Sabemos que en la dispensación cristiana, estas proyecciones del Antiguo Testamento se cumplen en una dimensión simbólica. Lo dice abiertamente el Apocalipsis. Hay una Babilonia espiritual y representa a Roma y representa a las autoridades clericales que emanan de Roma. Y hay otra representación de un Egipto que representa los poderes ateos o seculares. Esa Babilonia, Roma, recibe en el tiempo del fin una embestida de los poderes seculares que le producen, según el Apocalipsis, una herida de muerte, pero después reviven las partes finales. Y les anticipo ya, estamos viviendo en esa restauración, en ese periodo de restauración de autoridad del papado, aunque hay muchas otras fuerzas seculares que buscan desprestigiar la labor de Roma. La restauración, dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad y no escapará el poder secular representado por Egipto. El rey del sur así representa a Egipto, es decir, representa los poderes seculares, y el rey del norte, Babilonia, los poderes clericales. Veamos ahora la globalización divina una vez que tenemos este cuadro de lo que ocurre durante todo el tiempo del fin. El primer mensaje mundial está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Debía enviarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y está en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué debía decir? Ese mensaje iba a darse contra el mundo ateo y secular. Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. Es la época de temer a Dios, con gente que perdió toda dimensión de Dios y no le terminó importando más nada de Dios, porque lo que conoció de Dios y de la historia fue opresión y cuadros horrendos que se dieron de persecución durante más de un milenio. ¿Qué significa temer a Dios? En Eclesiastés 12, los versículos 13 y 14, en ese libro más pesimista de la Biblia que escribió un rey después de haber gastado todo, pero que en su parte final volvió a convertirse a Dios y escribió el Eclesiastés, el rey Salomón, dijo él para terminar su libro: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, sea buena o mala. Teme a Dios. El fin de todo discurso oído es este, comenzaba diciendo ese versículo. El fin de toda discusión religiosa es esta: teme a Dios. Y eso significa guardar los mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso significa temer a Dios. Y vamos al primer mensaje angélico mundial, y debía decir: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso debía significar: temed a Dios, guardad los mandamientos de Dios, porque estamos en la época del juicio final. En Daniel 8:14
se habla de la vindicación final del gobierno de Dios que se daría en una obra de juicio. Porque ese juicio final, ese juicio previo a la ejecución de la sentencia divina, debía vindicar el carácter de aquel que moraba en el templo. De manera que la purificación del templo al final de 2300 días, símbolo de años, tenía que ver con la vindicación del carácter de Dios y de todos los que se beneficiaron del ministerio que allí se efectuó. Y en otra exposición, en otro estudio, nosotros vimos que la fecha nos conduce al año 1844, cuando comenzó el juicio de Dios. Por eso el mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora del juicio. Ya comenzó, está acá. Habría un momento en la historia de la humanidad donde un pueblo se levantaría para proclamar que la hora del juicio ha llegado. Porque nunca Dios destruye un pueblo o una nación sin antes dar un mensaje. Ese es un principio que nosotros lo vemos ligado a la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué significa darle gloria? Es reconocerlo como nuestro Creador. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el primer capítulo dijo que su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas. Pero habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y como no quisieron reconocer a Dios, se los entregó a una mente depravada. Díganme si esto no es lo que pasa en tantas universidades en donde ni se menciona a Dios y buscan desesperadamente algún eslabón perdido que pueda encontrar una explicación a una presunta evolución que por la fuerza de la naturaleza se habría dado para que exista vida. Están desesperadamente buscando en Marte ahora y han buscado en otros lugares datos que pudieran permitir ver que alguna vez, tal vez, hubo vida. Porque en ningún lugar donde Dios no intervino para poner vida, existe la vida. En Marte la naturaleza no tuvo fuerza propia. Tampoco en Mercurio, ni tampoco en Venus, ni en Júpiter, ni en ninguno de los otros planetas. El planeta azul, como se lo llama, el único que contiene agua como para vida abundante. Y qué hermosa vida que Dios puso acá es este. Pero los hombres no quisieron reconocer a Dios y entonces dice el apóstol Pablo, los entregó a una mente depravada. ¿Qué significa darle gloria? Significa reconocerlo como nuestro creador. El invento humano fue producto del ateísmo secular que niega la existencia de un creador. Pero el testimonio divino nos muestra que Dios creó las especies maduras y les indicó que se reprodujeran. En esa discusión que proviene de Aristóteles del mundo antiguo para saber qué fue primero, sino el huevo o la gallina, podemos decir Dios hizo la gallina y la creó de tal manera que pudiera producir huevos para reproducirse. Apocalipsis 12:17 describe a los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tienen también la fe de Jesús. Dios levantó un remanente para vindicar su palabra ante el mundo antes de castigar al mundo por su rebelión a la ley divina. Por eso, temed a Dios y dadle gloria significa honrar al Creador, guardar los mandamientos de Dios. La séptima y última trompeta, juicio de Dios, Apocalipsis 11:18, dice: ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón, la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Prestamos atención a lo que dijimos hace unos momentos. ¿Qué significaba temer a Dios? Guardar sus mandamientos.
Abraham dijo, no hay temor de Dios en este lugar porque mataban personas y pensaba en cualquier momento me llegará el turno a mí. Pero aquellos que temen a Dios no matan y cumplen con el mandamiento que dice no matarás y cuidan de no participar de nada que viole los mandamientos de Dios. Temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora del juicio. Repitamos ese pasaje. El juicio de Dios ya comenzó, está acá. Y la iglesia adventista apareció a partir de entonces, la iglesia adventista del séptimo día, para honrar al Creador en ese séptimo día, que es el día verdadero, el día del Señor. Así lo declara la Biblia. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días el Señor hizo el cielo. Acuérdate. Nuestra tendencia humana es a olvidar, pero Dios llama a que nos acordemos, que no nos olvidemos. En 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Éxodo 28 al 11, este es el cuarto mandamiento. Y Apocalipsis 14, 7 dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usa el lenguaje del día del Creador. Esto nos enseña en las universidades. Venimos de millones de años, calculan algunos, pero aquí dice que Dios hizo el mundo en 6 días. El segundo mensaje angélico, el segundo mensaje mundial, es contra la apostasía del mundo religioso. Así como estaría en el tiempo del fin la contención entre los poderes seculares y los poderes religiosos, y en donde habría una mezcla de conceptos seculares y de conceptos religiosos, el segundo mensaje angélico se dirige más directamente a Babilonia, a Roma, a la apostasía mundial de la madre Roma y sus hijas, las otras iglesias que terminan uniéndose con Roma en propósitos y doctrinas comunes. ¿Qué dice ese segundo mensaje angélico? Ha caído la gran Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. Están lo que hoy se conocen los globalifóbicos. Hacen manifestaciones contra la globalización. No confundamos una cosa con la otra. El mensaje ha caído Babilonia no tendría propósito de romper puertas y causar daños. Simplemente advertir que ha caído la iglesia en su moral por sus pecados que se han amontonado y llegado hasta el cielo. Dice en ese llamado final del segundo mensaje, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor o de la ira de su fornicación, adulterio, corrupción moral de toda naturaleza forman parte de la iglesia de Roma, como se ha visto, ha salido a la luz en estos últimos años, pero también ha afectado y está arrastrando tras sí a iglesias protestantes, evangélicas y a todo tipo de religión en el mundo. Y cuidado que nosotros que damos este mensaje no caigamos en la misma trampa. Hemos salido realmente de Babilonia. Es un llamado que debemos hacernos permanentemente. Babilonia es un símbolo de Roma. La mujer es símbolo de la iglesia en Efesios 5. Y se trata aquí de una iglesia corrupta porque dice que se corrompió, se prostituyó. Es una ramera que se unió ilícitamente con los gobiernos de la tierra. Y hasta hoy sigue pactando, buscando pactar con gobernantes para lograr prevalecer sobre todas las naciones. Con ella cometieron adulterio los reyes o gobernantes de la tierra, dice Apocalipsis 17:2. Y continúa pactando con los gobiernos de la tierra. Vemos también cómo hasta el mismo pontífice, el Papa Francisco, logró unirse con el primer ministro palestino, el de Israel, el de la religión ortodoxa, buscando aparentemente unir lo imposible, buscando hacer la paz. No atacamos esas buenas intenciones. Yo creo que son muy buenas intenciones.
pero son intenciones más que nada políticas, porque la Biblia dice no habrá paz para los impíos y eso significa que no habrá paz para aquellos que no quieren guardar la ley de Dios y convertirse al Evangelio. Este mundo no se convertirá y no se podrán resolver los problemas humanos solo desde la perspectiva política. Se requiere más que nada una verdadera conversión a la ley de Dios y a Cristo como Salvador del mundo. Acá lo vemos también al Papa Francisco en una reunión con líderes evangélicos por la unión de las iglesias. Los evangélicos eran hasta hace poco, y todavía hay muchos de ellos, reacios a todo acercamiento a Roma. Pero muchos evangélicos están diciendo, éramos enemigos, pero ahora podemos encontrar lazos de unión. Joel Austin, con otros líderes evangélicos, quedó admirado por el concepto de una iglesia inclusiva. Miren ustedes, una iglesia inclusiva. Eso es lo que busca Babilonia, la unión, pero el llamado final de Dios es a salir de esa iglesia inclusiva, sino a irse, a retirarse de allí, porque sufrirá los juicios finales de Dios en las 7 postreras plagas. El último llamado al mundo aparece en Apocalipsis 18, versículos 1 al 2, que refuerza el llamado de Apocalipsis 14, 8, el segundo mensaje angélico de orden mundial. En ese segundo mensaje angélico dice que se pronuncia ese mensaje de la caída de Babilonia, pero no dice que es a gran voz. Esto se da ahora en los momentos finales. La tierra fue iluminada con su gloria. Clamó con gran, potente voz. Ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, declara allí. Miren ustedes, del órgano informativo del Vaticano, CENIT, el 21 de mayo del año 2000. En Italia se está poniendo de moda hablar con los muertos, reconocen. Vuelve el espiritismo con una cara nueva. Los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros, seminarios de estudios y congresos centrados en la comunicación ultraterrena. Dentro de estos grupos actúan sacerdotes conocidísimos por su función en la sociedad. Y por si fuera poco, agrega, en algunos de estos encuentros se celebra la misa. Y hay hasta misas negras que se realizan en el Vaticano, son misas diabólicas directamente. En la cúpula de la Iglesia Católica Romana se escribió este libro, El Vaticano contra Dios, y habla de droga, de sexo, de homosexualidad, de abusos y luchas de poder y de espiritismo. Hasta el mismo Papa Francisco, que se propuso reformar algunas cosas, decidió no dormir donde solían dormir por temor a ser envenenado como un papa anterior cuando no fue del gusto de la mayoría o al menos de algún grupo. Elena de White en 1911 anticipó todo esto. Lo que estaba haciendo ella era ampliar el testimonio del Apocalipsis. En la página 661 del libro El conflicto de los siglos escribió: conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. ¿Qué está pasando con la religión hoy en día? Antes uno decía religioso y parecían respetarlo más, pero hoy hasta casi da vergüenza decir religioso, porque tanta inmundicia hay en las religiones hoy, en líderes religiosos. Sale a la luz todo eso, las demandas por abusos de menores. Bueno, eso está en los diarios de una manera tal que no necesitamos dedicar tiempo aquí a repetirlo. Se iba a volver, Apocalipsis 18:2, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. La gran Babilonia, Apocalipsis 17:5, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de las cosas más detestables, allí se darían cubiertas
en esa aparente santa sede, pero bajo el manto de la religión se esconde. ¿Qué santa sede? Nido, dice el Apocalipsis, de toda ave inmunda y aborrecible, de incorrupción de toda naturaleza. Hay solo una santa sede en el universo y es la ciudad de Dios, donde Dios tiene su trono, donde está su templo. Eso sí que es santidad, pero aquí en la tierra cuando alguien ostenta santidad y permite que le digan Santo Padre y que el asiento, el trono donde habita es una santa sede, tenemos que entrar a desconfiar, porque los seres humanos no tenemos santidad propia, solo Dios nos la puede otorgar y por gracia y no en un contexto de autoridad, de superioridad o de vanagloria, queriendo ostentar algo que por naturaleza ninguno de nosotros posee. El tercer y último mensaje mundial. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recordemos que el término bestia no se lo estamos dando a nadie como si fuera un animal, sino que estamos representando, estamos explicando la figura bíblica que representa gobiernos, imperios, autoridades, naciones, etc. Si alguno adora a la bestia, y en este caso representa al anticristo romano, y adora su imagen, la unión de la iglesia y el Estado que los protestantes en los países protestantes van a restablecer, y recibe su marca en su frente o en su mano, la imposición de un falso día de reposo como señal de reconocimiento y de autoridad a quien promulgó ese día que no está en la palabra de Dios y que no honra a Dios. Este también beberá del vino de la ira de Dios. ¡Qué tremendo mensaje! Habrá una tremenda confrontación final entre los poderes terrenales que impondrán una marca que no es el sello de Dios y que emplearán todo recurso para someter a aquellos que tienen el sello de Dios. La marca, la globalización del engaño. Apocalipsis 13:14 dice, con las señales que se le permitió realizar, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia. La globalización económica religiosa, la vemos en los versículos 16 y 17, ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha, señal de hacer, o en la frente, señal de convicción. Muchos harán sin estar convencidos, otros estarán convencidos. Y que ninguno pueda comprar sino el que tenga la marca. Un boicot universal se dará para con aquellos que tengan el sello de Dios y rehúsen recibir la marca del anticristo romano. El sello de Dios y la ley de Dios en la frente, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:10. Tiene que ver con la ley de Dios. Dios se propone escribir en la mente de los hijos de Dios la ley de ellos y en su corazón, para ser su Dios y ellos su pueblo. ¿Qué dijo Jesús que era Él con respecto al sábado? El que guarda el sábado le pertenece, porque con respecto al sábado, el sábado le pertenece al Hijo de Dios. Marcos 2:28 dijo, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Y si nosotros guardamos el sábado, también le pertenecemos. El sábado es una señal de pertenencia al Creador. En Ezequiel 20, versículos 12 y 20, les di, dice el profeta, Dios a través del profeta, mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Así que el sábado es señal de pertenencia al Creador. En esta enciclopedia católica encontramos que dice que la Iglesia Católica Romana, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana,
al primero, hizo que el tercer mandamiento, ellos dividieron distintos los 10 mandamientos y lo que es el cuarto lo ponen en el tercero. El tercer mandamiento se refiere al domingo como el día santo y el día del Señor. ¿De quién proviene la autoridad del domingo? De la Iglesia Católica Romana. Y los que se someten a la observancia de ese día, lo que hacen es reconocer la autoridad de ese príncipe impostor. Apocalipsis 14:12. Sin embargo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Yo prefiero creer a lo que dice la Biblia y no lo que dicen los dirigentes religiosos, no importa si son papas, si son pastores, si son dirigentes de cualquier mundo, cualquiera que provenga del mundo religioso. La Biblia dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que tendrán el sello de Dios. Y serán ellos mayoría. No nos preocupemos quiénes van a ser mayoría o no mayoría, porque Dios salvará un remanente, no a todo el mundo. Lucas 12:32, Jesús dijo, no temáis, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis. El número no es lo que cuenta, es la integridad, la transparencia delante de la ley de Dios, sin tapujos, sin cambios, sin modificaciones. Tal como Dios dio esa ley, tiene que ser guardada. Hace poco leí del Papa Francisco que decía en un noticioso, aparecía que algunos están queriendo exigir por el mundo que se guarde el sábado como verdaderos fariseos y se olvidan de ejercer la misericordia, el amor y otras cosas más de las que habló Jesús. No hay que olvidar ninguna de las dos cosas. Hay que hacer obra en favor de los pobres, de los necesitados. La Iglesia Adventista, a través de ADRA y distintos organismos, hace obra social extraordinaria en toda la tierra de acuerdo a sus posibilidades. Misericordia, compasión, debemos ejercerla siempre, pero nunca dejar de guardar los mandamientos de Dios, incluso el sábado, que está en el cuarto mandamiento. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 670. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. ¿Cómo hacer para llevar este mensaje a todo el mundo? Se necesita el poder de Dios. El poder humano no lo puede lograr por sí mismo. Entonces sigue diciendo, los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenernos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Esto está pasando a iglesias enteras que se están convirtiendo y aceptando la verdad que Dios tiene para estos tiempos. Dijo Jesús, Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Querido amigo que estás escuchando este mensaje, la Iglesia Adventista está cumpliendo con este mandato y está en todos los países de la tierra. Es un remanente, una manada pequeña que Dios está juntando. Dios está juntando un ramillete de flores preciosas de cada idioma, de cada nación, de cada pueblo, de cada tribu, de cada raza. Porque Dios quiere llevar a su reino celestial a gente que se humille ante Él, pida perdón de los pecados confiando en los méritos del sacrificio de Jesús
se convierta de corazón y guarde sus mandamientos para representarlos delante del mundo y delante del universo, para mostrar cómo los frutos de su sacrificio se cumplieron en ellos. El último llamado al mundo no es un llamado a la unión de las iglesias, es un llamado a salir de la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18:4, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Y yo sé que hay muchas personas que son pueblo de Dios en la Iglesia Católica Romana, incluso sacerdotes que adoran a Dios de acuerdo a la luz que tienen, de acuerdo a su conciencia. También sé que en las iglesias bautistas y protestantes hay gente sincera de corazón que busca a Dios y Dios las considera, el Señor las considera mi pueblo. Pero en el momento final, ellos escucharán la voz de Dios que les dirá: salid de esa unión babilónica, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas finales. A ti te extiendo el llamado a salir de Babilonia hoy. Yo mismo debo cuidar de que Babilonia no penetre en mí, y a menudo debo reflexionar y analizar mi corazón para estar seguro de que Babilonia no ha podido penetrar en mí. Pero debemos salir de esa unión falsa de aquellos que han apostatado de la ley de Dios y que no cumplen con la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Y en donde se requiere también, para poder salir de Babilonia, quitar, librar a las personas de esos pecados que caracterizan, esos pecados de inmoralidad, de corrupción, y que bajo la apariencia de la piedad pretenden dar honra a Dios. Pero no se puede honrar a Dios, no se puede dar gloria a Dios si no se guardan sus mandamientos. Te extiendo a ti el llamado a salir de Babilonia. ¿Quieres hacerlo? Únete con nosotros en la predicación final de este mensaje con un corazón convertido y poseído verdaderamente por un espíritu genuino, el Espíritu de Dios que convierte el alma. Inclina el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, qué tremendo mensaje has dado para el fin del mundo. Pero sabemos que en el fin del mundo todo se convulsiona, la naturaleza, las naciones, los pueblos, las religiones. Señor, nosotros no queremos perder el rumbo, no queremos que nada nos distraiga de contemplarte a ti y saber que tú tienes poder para redimir, para salvar del pecado y de la corrupción, pero al mismo tiempo para redimir a tu pueblo en la época final y llevarlo a tu reino eterno. Queremos comenzar saliendo del mundo, de sus prácticas, de esas prácticas que vuelven seculares a las personas en donde no se interesan en las cosas de Dios, y de esas prácticas también que conducen a una falsa idea de que se te puede honrar sin necesidad de guardar tus mandamientos tal cual tú los escribiste. Fidelidad queremos tener y la podemos obtener gracias a los méritos de Jesús nuestro Salvador con el perdón de los pecados. Fidelidad la podemos obtener porque tú das tu espíritu a aquellos que quieren obedecer tus mandamientos, y ese espíritu significa poder para obedecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos.